Bueno, no vamos a leerlo todo, pero sí vamos a leer algunos pasajes por lo menos, aunque vamos a estudiar todo el libro. Vamos a ver cómo, yo decía, cómo hacemos para dividirlo para que nos alcancemos a considerar todo. Entonces vamos a ver 5 escenas. La primera escena, esto es como una película de romance, hermano. La primera escena es donde surge el libro. El libro surge porque hay una familia, dice ahí en el capítulo 1, verso 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2. Entonces esa es la primera escena, la situación en la que pues comienza la historia. Hay una familia, la familia de Elimelech, y él, por causa de la situación que había en la tierra, la situación de escasez, él toma la decisión de irse a los campos de Moab. Él se va a vivir allá con sus 2 hijos, su esposa, pero él muere allá. Sus 2 hijos se casan con 2 mujeres moabitas y también mueren los 2 hijos de él allá, quedando entonces la viuda Noemí con sus 2 nueras. Ahora, eso es el contexto. Hay que entender bien un poco lo que enseñaba la palabra de Dios. La palabra enseñaba para los judíos, para los israelitas, que ellos no hicieran amistad con las naciones vecinas, que no se mezclaran con ellos, que no acudieran a ellos. Entonces Elimelech, que es el padre de familia, él en un tiempo de situación difícil, él en vez de esperar en Dios, de seguir en la tierra de Dios, con el pueblo de Dios, él decide abandonar la nación y descender a los campos de Moab. Ahora, esa palabra descender es importante. Él va a habitar con extranjeros, con unas naciones que no tenían temor de Dios. Y parece ser que la decisión que este hombre toma neciamente hace que Dios traiga sobre su vida la muerte. Y no solo trae la muerte de Dios sobre su vida, sino trae la muerte sobre sus hijos. Esta historia comienza de una manera muy trágica, ¿no? Un hombre que sin temor de Dios toma decisiones y esas decisiones traen consecuencias sobre su vida y sobre la vida de sus hijos. Es un panorama triste, es un panorama oscuro, de muerte, de sufrimiento. Entonces la viuda Noemí dice: no, ¿yo qué hago en los campos de Moab? Y se entera que en el pueblo de Dios, Dios bendijo a la nación de Israel y les volvió a traer alimento. Entonces ella, en medio de esa tristeza, ella vuelve a la tierra, y cuando ella va a volver le dice a sus nueras que pues que ya no tiene hijos, que para qué la van a acompañar, que se queden en su tierra. Ellas son mujeres extranjeras, ¿sí? Ellas son moabitas. Los moabitas fue una nación que surgió de los hijos incestuosos que tuvieron las hijas de Lot con Lot, ¿sí? Entonces son considerados un pueblo pagano, un pueblo impío, una mezcla extraña, y los judíos no se mezclaban con ellos. O sea, todas las decisiones que tomó Elimelech fueron decisiones necias, fueron decisiones que trajeron muerte. Ahí comienza la historia. Esa es la primera escena, ¿sí? El contexto donde aparece la protagonista, Ruth. Ahora, Ruth es una de las mujeres moabitas que se casó con los hijos de Elimelech. ¿Listos? Entonces, cuando Noemí desea volverse, mire lo que le dice a sus nueras. Entonces, dice en el 8: y Noemí dijo a sus 2 nueras: anda, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron.
Qué escena tan dramática, ¿no? Imagínense una mujer viuda, yo me pongo a pensar en la casa de Noemí, una mujer viuda que pierde su esposo, después pierde sus hijos, queda en una nación extranjera, sin parientes, sin amigos. Entonces es una tristeza tremenda, ¿no? Entonces ella quiere regresar a su pueblo. Entonces le dice a las mujeres, váyanse, rehagan su vida, busquen unos nuevos horizontes, ¿sí? Paran de sus familias, ¿qué hacen conmigo? Y se pusieron a llorar, ¿sí? Y le dijeron, ahora mire lo que respondieron las nueras. Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volved, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Entonces, entre las dos nueras, Orfa decide hacer como Noemí le estaba diciendo. Ella regresa, pero Ruth se queda con ella. Estamos comenzando la historia, ¿sí? Pero hay unas frases que son muy interesantes, hermano. Y aquí es donde vamos a comenzar a ver la importancia de este libro. Nosotros vamos a ver que este libro es la historia de la redención. La historia de la redención de Ruth y de Noemí. Principalmente de Ruth, ¿sí? Ahora, Ruth representa a esa mujer que va a ser redimida. Ese lenguaje en las Escrituras es muy precioso. Porque va a haber un momento donde más adelante Dios iba a visitar a los hombres y Él iba a redimir de los hombres a un pueblo para sí mismo. Entonces siempre ese pueblo redimido representa a una mujer y siempre el que redime representa a un hombre. Entonces de alguna manera vamos a ver la historia del Evangelio en esta historia. ¿Por qué? Porque vamos a ver a un hombre que va a redimir una mujer que estaba en un estado de ruina y de tristeza. En este caso es Ruth. Lo interesante de los símbolos y de las enseñanzas que son usadas como una parábola para nosotros estudiar el Evangelio es que ellos no expresan plenamente toda la realidad, pero sí nos sirven para ilustrarlo. Entonces vamos a ver la ilustración de cómo Dios usa a un hombre, a vos, para redimir a una mujer que era extranjera y hacerla su esposa. Esa es la historia del libro. Pero mire lo interesante, hermano. Ella en un comienzo se encuentra con el Dios de Israel en medio de una calamidad. Ella se da cuenta que aunque Noemí está en una calamidad, su suegra, esta mujer, yo no sé qué tiene Noemí, pero despierta un aprecio en Ruth hacia ella, que Ruth está dispuesta a sufrir con su suegra. Y miren las palabras que usa Ruth, que ahí es donde yo digo, esta mujer comienza a enseñarnos cosas muy preciosas para nosotros en cuanto a la fe. Dice ahí en el 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Mire estas frases que son interesantes. La otra mujer volvió a su pueblo, pero mire esta frase, y a sus dioses. Orfa no solo abandonó a Noemí y volvió a su vida antigua, sino que también volvió a la adoración de los dioses falsos que tenía esta nación. Y Noemí le dice a Ruth, ve a tu tierra y ve a adorar a tus dioses. Pero mira cómo responde Ruth. Respondió Ruth, dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esta frase, hermano, ya comienza a mostrarnos el corazón de Ruth. Hermano, Ruth conoce al Dios de Noemí en medio de una tragedia.
No fue una situación buena, fue en medio de una tristeza. Pero a pesar de la tristeza y la tragedia, Ruth dice, si tú me ruegas que yo vaya ante mis dioses y haga mi vida, yo no lo voy a hacer. Yo voy a estar donde tú estás. Yo voy a ser parte del pueblo que tú eres y tu Dios será mi Dios. Hermano, todos nosotros en un momento de la vida vamos a tener que escoger. Nosotros somos como o Orfa o Ruth. Y Dios nos va a dar la posibilidad de conocer al Dios de Israel a través de su pueblo, en este caso simbolizado por Noemí, o Dios nos va a dar la posibilidad de que volvamos atrás y vivamos la vida como la vivíamos antes con nuestros dioses y en nuestros pecados. ¿Usted se ha encontrado una Noemí? Una mujer piadosa, un hombre piadoso que le habla, ¿sí? Y usted tiene que escoger. Usted tiene que escoger como Orfa volver atrás, seguir viviendo para sus dioses, o seguir a Noemí, aunque sea en un ambiente. O sea, esto no es nada agradable, ¿no? Ruth tiene una convicción, una fe, y ha tomado una decisión por encima de las circunstancias, ¿sí? Yo quiero que tu Dios sea mi Dios, yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo. Yo quiero estar donde tú estás. Entonces, Ruth comienza a mostrarnos la determinación de una mujer, mire esta frase, la determinación de una mujer extranjera, que no era parte del pueblo de Dios, pero que quería ser parte de ese pueblo. A veces la Biblia nos describe situaciones donde Dios está buscando a los hombres, ¿sí? Y definitivamente yo creo que en medio de esta circunstancia, Dios permitió la necedad de Abimelech para ir a Moab, para que en Moab se conocieran con Ruth. Y en ese ambiente tan difícil, Dios despierta el corazón de Ruth y hay una fidelidad y un amor de Ruth hacia Noemí impresionante. Tanto que, imagínense, pensemos que ella era joven. Ella podía volver a hacer su vida, volverse a casar, todo lo que Noemí misma le estaba diciendo. Pero por amor a Noemí y por amor a querer ser parte del pueblo, ella escoge seguir a Noemí. Hermano, nosotros siempre estamos escogiendo. Todo hombre está escogiendo. O él escoge en su corazón seguir a Dios, buscar a Dios, o él escoge rebelarse contra Dios y vivir su vida. Orfa cogió el camino fácil, ¿cierto? Orfa cogió el camino de devolverse. Pero ¿saben qué? En la Biblia nunca más aparece Orfa. Hay personas que Dios les da el privilegio de escuchar el Evangelio, escuchar el llamado de Dios, y lo rechazan y siguen viviendo sus vidas como si nada pasara. Mas hay otros que encontrándose con esta realidad, aunque sea una realidad que les cueste, ellos dicen, yo quiero que ese Dios sea mi Dios, yo quiero ser parte, contigo voy a estar. Hermanos, si todos respondiéramos a Jesús como respondió Ruth a Noemí, ¿cómo sería la iglesia, no? Si todos los cristianos más tuvieran esa misma determinación, esa fe que tuvo Ruth, ¿cómo cambiaría nuestra vida? Porque, hermano, la historia comienza triste, pero termina como una fiesta, hermano. De la tristeza a la gloria, a la alegría, hermano. Entonces la primera escena es Noemí diciéndole, vete. Y ella diciendo, no, yo me quiero quedar. A donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Es la determinación de Ruth. Tanto que Noemí pues no pudo hacer nada. Le dijo, si quiere ir conmigo, pues vamos. ¿Sí? Dice ahí en el 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que no solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Mire la determinación, ¿cierto? De Ruth por seguir a Noemí. Entonces ellos vuelven a Belén, al lugar de la tierra, y todo el mundo se entristece porque imagínense, Noemí salió con su esposo y sus 2 hijos a buscar un mejor futuro en el mundo, pero en el mundo de los moabitas solo encontraron la muerte. Y ella regresa solo con una de sus nueras. Tanto que le cambiaron el nombre a Noemí por Mara, que significa amargura. Y llegaron pobres, llegaron en una situación lamentable. Entonces
Noemí le pide a Ruth, por eso el capítulo 2 en la Reina Valera tiene un título que dice, Ruth recoge espigas en el campo de Booz. Entonces cuando llegan a Belén, Noemí se acuerda que ella tiene un pariente, ahí viene el Redentor. Tiene un pariente cercano que es rico, tiene dinero, entonces tiene muchos campos. Entonces le dice a Noemí, a Ruth, que vaya a espigar en los campos de la tierra. Entonces, ¿cuál era la costumbre? Cuando una persona tenía muchos campos, él tenía trabajadores, pero había una parte del campo que él no podía recoger totalmente. Las partes de todo el trigo que quedaba a la orilla era para los extranjeros y para los pobres. O sea, ellos solo podían recoger lo del centro, pero las partes de la orilla las dejaban para los pobres. Eso enseñaba la ley, como un acto de misericordia para aquellos que no tenían cómo comer y... Entonces eso se le dejaba a los pobres. Entonces Noemí va y le dice a Ruth que vaya y espigue en medio de los campos, ¿sí? Entonces ahí viene la segunda escena, cuando Booz conoce a Noemí, ¿sí? Vamos a leer el pasaje. Entonces dice ahí que ella fue a espiar y llegó Booz. Dice ahí en el verso 5, y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, mire la actitud, lo que dijo Ruth cuando llegó al campo, te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y ésta desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Ahora mire la otra figura. Entonces, si Booz representa al Redentor, el Redentor tiene un campo y tiene sus trabajadores y tiene su trigo, ¿sí? Hermano, esta es una figura del reino de los cielos. Jesús tiene su campo, tiene sus trabajadores, tiene su trigo y tiene su alimento. Pero mire lo interesante. Mientras ellos iban trabajando, lo que les decía, a los bordes quedaba trigo que podían recoger los pobres y también de los que se les caía, las personas que eran pobres podían recoger lo que sobraba, ¿sí? Entonces iban los siervos de Booz recogiendo y detrás iban los pobres juntando lo que les quedaba. Así es el reino de los cielos, hermano. Jesús tiene sus siervos, Jesús tiene su pueblo. Y ese pueblo tiene alimento, tiene palabra. Ese pueblo goza de las riquezas de Booz, de Jesús. Pero saben que, hermano, en medio de ese pueblo hay comida que cae, ¿sí? Hay cosas que van quedando en el camino. Y usted se da cuenta que hay veces Dios permite que en medio del pueblo lleguen personas que tienen necesidad. Lleguen personas que tienen hambre. Lleguen personas que aunque no son parte del pueblo, Dios deja que les caigan las migajas de la comida, deja que les caigan las migajas de la oración, deja que les caigan las migajas de la predicación. Esto es la misericordia de Dios, ¿cierto? El campo del Señor no es un campo cerrado, hay posibilidad para los pobres, aún para los extranjeros. ¿Y cuántos de nosotros no llegamos así, no? En una ruina espiritual, en una muerte, buscando algo y como que el Señor dejaba que nos caían las migajas. ¿Sí? Lo interesante también de Ruth es la disposición a recoger aún lo que sobraba. El deseo de trabajar para alimentarse ella, porque ahora su suegra, que probablemente era una mujer de ella, no podía trabajar y eran pobres, necesitaban comer. Y Ruth, como un hombre, se va en la tarea a trabajar porque ya está muriendo de hambre y su suegra también. ¿Sí? Y los hombres no se dan cuenta, hermano, pero el hombre sin Dios está muriendo de hambre. Y hay un alimento en el campo de Booz. Y si esos hombres quisieran, podrían venir al campo de Booz y alimentarse. El campo de Booz es una figura de la iglesia, hermano, donde las personas pueden llegar y así sean, aunque sean extranjeros, viudas, pobres, pueden venir a recoger lo que sobra. Ustedes se acuerdan, una mujer vino una vez rogándole a Jesús que le hiciera un milagro. Su hija estaba al borde de la muerte. Y ella ruega, porque la hija creo que estaba endemoniada, ese era el caso. Y le dice, por favor te ruego que vayas, y era una mujer extranjera. Y el Señor dijo,
no es justo quitar el alimento de los hijos y darlo a los perros. Porque el pueblo de Dios consideraba a los extranjeros perros, personas que eran como animales, vivían en su pecado, en su suciedad, se revolcaban en todo tipo de cosas. Y el mismo Señor dice, no es justo que yo quite la comida de los hijos, en este caso representado por el pueblo de Dios, y se la dé a los perros, representado a los gentiles. Pero mire cómo responde la mujer. Señor, pero aún de la mesa caen boronas y los perros comen. Como diciendo, así yo sea un perro, pero concédeme algo de tu misericordia. Por favor, o sea, yo sé que no soy del pueblo. Yo sé que no somos gentiles, pero ten misericordia de nosotros. Y el Señor le dice que nunca había visto tanta fe ni siquiera en Israel. Y conforme a su fe, su hija sería sanada. Y el Señor sanó la hija. Eso es como una figura moderna de Ruth. Una mujer extranjera que a pesar de su ruina, ella viene al campo a cosechar lo que está sobrando, lo que cae. Pero mire que cuando ella viene, ella no se da cuenta, pero llega el dueño del campo. ¿Sí? Y a veces cuando las personas vienen, por ejemplo, a la iglesia o a escuchar la palabra, no se dan cuenta que el dueño de la iglesia las está mirando. Y pregunta, ¿quién es esa? ¿Quién es ese que está viniendo por ahí? A veces uno está en la iglesia y ve a alguien que llega y dice, ¿quién será ese? Y uno dice, extraño porque siempre estamos los mismos. Pero si nosotros vemos, ¿cuánto más Dios no ve, hermano? Vos tuvo que preguntar quién era Ruth. Dios no tiene que preguntar, Dios conoce nuestras vidas. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras circunstancias. Dios sabe cómo venimos, en qué ruina espiritual venimos, ¿no? Pero él, en este caso, vos pregunta. Y lo que le dice, no, es la nuera de Noemí, que están pobres y toda la mañana ha venido y está trabajando. Entonces mire lo que dice vos ahí en el 8. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. He aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a la tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjero? Entonces cuando vos la ve, y recuerden que vos era el pariente cercano de Alimelech, ¿sí? Él era familiar de ellos. Cuando él sabe que es la nuera de Noemí, él tiene misericordia. Entonces él no le impide trabajar, sino te le dice, mira, trabaja con mis siervas, recoge igual que ellas, está ahí, si tienes sed, ven y toma, si tienes hambre, ven y come, sigue trabajando, no te preocupes. Ahí usted comienza a ver la misericordia y el amor del pariente redentor. Recuerde esas palabras, hermano, porque vos vas a redimir a Ruth. Y así es Dios con nosotros, hermano. Tal vez no somos sus hijos, tal vez somos pecadores todavía. Y el Señor nos permite comenzar a caminar, nos permite estar ahí, escuchar, nos da de comer, responde nuestras oraciones. Yo he visto hasta personas que literalmente todavía no son hijos de Dios, hermano. Y no ve que pueden estar ahí, escuchan, oran, Dios les responde. Y uno ve la misericordia del Señor, ¿no? Ahí uno comienza a ver que vos representa al Señor en su compasión. Sí, Dios es justo, Dios es santo, hermano. Pero vos en este pasaje nos representa también la misericordia del Señor, la bondad, ¿no? ¿Cuántos, a veces meses, ¿no? Tuvo misericordia el Señor con nosotros, que éramos todavía rebeldes a la palabra, indecisos, inconstantes, necios, todavía viviendo una vida en pecado. Y el Señor como, ven, está ahí. No te preocupes, come, bebe, está junto a mis criados, ¿sí? Tratándolo como si fuera parte de su casa, ¿sí? ¿Usted no ha sentido esa compasión a veces del Señor? Que aunque usted es, el Señor le dice, bueno, estate ahí, come, bebe, ¿es cierto? Esa compasión que no merecemos nosotros y el Señor la tiene con nosotros, ¿no? Qué historia tan preciosa, ¿no?
Entonces este es el primer encuentro entre Ruth y vos. Ahora, entonces, él le dice a sus criados que la traten con misericordia, que la dejen. Entonces ella vuelve a la casa y dice, ahí en el 19, le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? Porque seguramente llegó con mucha espiga, llegó con mucho grano, llegó con mucha... Entonces, ¿y dónde has trabajado? Y ella dice, bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su suegra, nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón. Y mira esta frase, y uno de los que pueden redimirnos. O sea, Noemí dice, Él es uno de los que puede redimirnos. Ahora vamos a entender qué es eso de redimirnos en ese contexto. Cuando una mujer mandaba la palabra de Dios, la ley, decía así, una mujer cuando se casa con un hombre y el hombre muere y el hombre no tuvo hijos, entonces lo que tenía que hacer era que si el hermano de él estaba vivo, tenía que casarse con la viuda para que pudieran tener hijos y aquel hombre que murió pudiera tener descendencia. Entonces era una manera de redimir a la mujer que había quedado viuda y sin hijos. Pero eso solo lo podía hacer el pariente más cercano, en ese caso era el hermano. Si no tenía hermano, entonces el primo. Si no tenía primo, entonces el tío. Entonces comenzaba a ver quién la podía redimir. O sea, una mujer viuda en esa época no se podía casar con cualquiera, sino él tenía que casarse con un pariente cercano para que el pariente cercano la redimiera y ella pudiera tener hijos en nombre de aquel que había muerto y no le había podido dar hijos. Entonces Noemí piensa, Él es uno de los que nos puede redimir. Ahora, en el término del Evangelio, la redención es mucho más allá. Redención en el término bíblico es que nosotros estábamos perdidos, totalmente perdidos. Como cuando usted tiene algo y usted va y empeña, digamos, yo tengo mi guitarra, pero yo tengo una necesidad, entonces en esa necesidad voy y empeño la guitarra. Y cuando yo voy y empeño la guitarra y la quiero recuperar, yo me doy cuenta que no tengo el dinero para recuperarla. Se me perdió, ¿sí? Y así nosotros estábamos delante de Dios. Por causa del pecado, fuimos personas que nos extraviamos de Dios, vivimos en pecado y por causa de ese pecado fuimos vendidos al reino de las tinieblas. Vivimos sin Dios en nuestros pecados. Pero Dios quiere redimirnos. Ese es el mensaje de la Biblia, hermano. Dios quiere recuperarnos. Dios quiere salvarnos de nuestra situación de ruina. Dios quiere reconciliarnos con Él, ¿sí? Y ahora Él también, así como antiguamente tenía que ser el pariente cercano, el que lo podía redimir a una mujer, ahora también Él establece que hay un solo medio por el cual Dios puede recuperar al hombre que está perdido. ¿Y cuál es ese medio? Un medio justo. Dios tiene que ser justo. Si esto se había perdido y eso tenía que, en el caso si yo empeñé algo y yo quiero recuperarlo, lo justo es que yo pague para poder recuperarlo, ¿sí? Entonces, para que Dios pudiera recuperar al hombre por su pecado, Él tenía que de una manera justa pagar la deuda que tenía el hombre con Dios. Y ahí es donde viene nuestro pariente cercano. ¿Cuál es nuestro pariente cercano? Jesucristo. Que siendo Dios, dice la Biblia, se hizo hombre. Por eso le llamaban Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí comienza a hacerse cercano, ¿no? Porque Él antes estaba en el cielo, en su gloria, pero ahora Él se hace nuestro pariente haciéndose hombre. Ese es el mensaje de toda la Biblia, cómo Dios salva a los hombres a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, este libro, ¿de qué nos sirve? Un preámbulo para entender esas cosas del Evangelio de una manera muy, si lo podemos decir, romántica, muy ilustrativa, pero muy preciosa. Entonces Noemí se da cuenta que el que le dio trabajo, de alguna manera, no era un trabajo como tal, sino tuvo misericordia de Ruth y la dejó recoger, fue vos. Entonces le dijo, ve, sigue yendo al campo de él. Y así siguió haciendo Ruth durante varios
días. Ahora, más adelante, mire lo que le dice Noemí a Ruth. Dice ahí en el verso 1 del capítulo 3. Después le dijo su suegra, ya se había acabado la cosecha, ya se había recogido todo, le dijo Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber, y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta e irás, descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que has de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Entonces Noemí planea toda una situación que para nosotros es difícil de entender el contexto, pero la idea de Noemí era que Ruth fuera, se acostara a los pies de Booz y que le rogara que la redimiera. Esa era la idea, ¿sí? O sea, que ella se presentara delante de él y que le rogara que, como él era el pariente cercano, la pudiera redimir. O sea, que la pudiera comprar para ser su esposa. Mire esta imagen, ¿no? Ahora, ¿qué dice Ruth? Ruth es muy obediente a Noemí. Como yo les decía, hermanos, si nosotros mantuviéramos la misma fidelidad a Jesús que mantuvo Ruth a Noemí, nuestra vida sería diferente. Que Noemí le dice, mira, haz esto, haz esto, haz esto. Y ella dice, haré lo que me mandes. ¿Saben qué, hermanos? Pablo dice así acerca del Evangelio. El Evangelio que es para la obediencia en las naciones. O sea que el mensaje de Jesús incluye fe por medio de la palabra, pero también incluye obediencia a esa fe. Cuando uno no sabe el camino, la Biblia le muestra el camino. Pero el asunto está si el hombre está dispuesto a obedecer el camino. ¿Sí? Cuando la persona dice, no, yo tengo otro camino, o a mí no me parece, está desobedeciendo el camino. Solo hay un camino para ir a Dios, Jesucristo. Y nosotros podríamos decirle a todo hombre, así como Noemí le dijo a Ruth, ¿usted quiere conocer a Dios? Vaya en el secreto. Y en el secreto clame a Jesucristo. Pida perdón por sus pecados y vuélvase de todo corazón a Él. Suplique por su salvación. Suplique para que Dios haga de usted un hijo suyo. Suplique para que Dios derrame su espíritu sobre su vida. Suplique que Dios cambie su situación. Vuélvase a Él de todo corazón, porque la Biblia dice que el que le busca le hallará. Que el que le clama, Él le responderá. ¿Sí? El Señor dice que Él no echa fuera a los que a Él vienen. Y ciertamente nosotros sabemos que Dios está buscando a los hombres, pero también sabemos que Dios espera que los hombres le busquen. Ambas verdades hacen parte de la Biblia. Dios nos llama, pero quiere que nosotros también le llamemos. Dios nos ama, pero también quiere que nosotros le amemos. ¿Sí? Y esta mujer hizo todo lo que le dijo Noemí. Llegó, esperó que él se acostara. Cuando él se acostó, se le acostó a los pies. Y llegó un momento que el hombre se levanta y la ve ahí y se asusta. Pues claro, se acuesta solo y se levanta y la ve. ¿Sí? Y miren la conversación que sucede cuando él se levanta y la ve. Dice ahí, en el 9, y en el 8, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Uno podría decir, esa Ruth, tremenda, ¿no? Tremenda. Ahora, no es como nosotros lo imaginamos. Él no estaba en su cuarto, sino él estaba trabajando. Y los trabajadores tenían un lugar donde descansaban cuando estaban haciendo eso. Eso no es la imagen, o sea, no es la imagen. Entonces él estaba en el campo trabajando, pero él tenía un lugar donde descansaba, un lugar abierto, era una sala. Ellos no tenían en esos tiempos habitaciones como tienen nuestras casas, era diferente. Entonces cuando él se levanta, él está solo, porque eso generalmente lo hacía el dueño de la hacienda.
Él se da cuenta de la mujer y se estremece. Pero en un sentido, hermano, realmente la mujer, figura de la iglesia y figura del pueblo que está buscando a Dios, debe tener cierta osadía para buscar a Dios, ¿no? A veces uno le dice a una persona, ¿quiere conocer de Dios? Le invito a una reunión. Ay, no. ¿Quiere conocer a Dios? Lea la Biblia. Ay, no. ¿Quiere conocer a Dios? Ore. Ay, no. Entonces las personas no conocen porque no buscan. No encuentran porque no llaman. ¿Sí? Entonces la osadía de Ruth de querer buscar. La osadía de Ruth de querer conocer, ¿no? La osadía de Ruth de... ¿Ustedes recuerdan el caso de Cornelio? Se le aparece un ángel y le dice a Cornelio, Cornelio, hay un hombre que está en una casa, ese hombre te va a predicar el evangelio y tú vas a ser salvo por ese evangelio. ¿Qué hizo Cornelio? El hombre estaba en otra ciudad. Cogió a sus soldados, necesito que vayan a tal ciudad, necesito que hagan esto, traigan a tal hombre. Mientras ese hombre venía, reunió a toda la familia y cuando llegó Pedro le dijo, aquí estamos listos. Háblanos, porque se me apareció un ángel y me dijo que tú me ibas a predicar. Usted ve la disposición de Cornelio, ¿no? Él mismo reunió a su familia, a sus parientes cercanos, él mismo mandó llamar al predicador, le dio para los viáticos, lo trajo, le armó el púlpito y le dijo, predíquenos. Y no era creyente todavía, ¿no? Entonces se ve que muchas personas, y en este caso Ruth, manifiesta una osadía santa, podríamos decir. Un deseo genuino de querer ser redimida. Y a veces uno le debe preguntar a las personas, ¿usted realmente quiere ser redimido? ¿Usted realmente quiere que Dios lo redima, que lo haga su pueblo? ¿Realmente usted... ¿Sí? Qué historia, ¿no, hermanos? Y dice ahí que cuando él la vio, mire lo que le dice. Entonces él le dijo, ¿quién eres? En esa época no había luz como en nuestra época, hermano. Era bien diferente, seguramente no la reconocí. Ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y eso es una figura literaria, una figura de la época para decir, redímeme. Sí, porque cuando se casaban probablemente el esposo ponía la capa sobre ella, ¿sí? Mostrando que ahora era parte de su hogar, parte de su cobertura. Entonces ella le dice en pocas palabras, vos, redímeme. Tú eres el único que puede, tú eres mi pariente cercano, sálvame vos. ¿Eh? Mira cómo le responde, qué situación, ¿no, hermano? Y a veces los puritanos hacían mucho ese apelo a las personas. Cuando ellos predicaban el evangelio, les decían a las personas, ahora que has escuchado el evangelio, clama a Dios, sálvame Dios. Clama a Jesucristo, límpiame de mis pecados. Clama a Jesucristo, perdóname, Señor. Y ellos siempre estimulaban a las personas a buscar a Dios. Y aquí Ruth manifiesta eso, ¿no? Redímeme, extiende el borde de tu manto sobre mí por cuanto eres pariente cercano. Hermano, y nosotros también podemos saber que nosotros tenemos un pariente cercano que tiene el poder para salvarnos, que tiene el poder para redimirnos, que tiene el poder para perdonar nuestros pecados, que tiene poder para sacarnos de nuestra condición, ¿no? Él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Miren lo que primero dice vos. Tú hubieras podido, desde un comienzo ella hubiera podido irse y vivir su vida como ella quería, ¿no? Desde un comienzo ella hubiera podido casarse con un moabita, hacer lo que ella quería, porque hasta Noemí le dijo, ¿no? Y entonces lo primero que vos reconoces es que esta joven era una joven temerosa. Ella hubiera podido hacer otras cosas, ¿no? Pero en vez de eso, se quedó con Noemí. En vez de eso, trabajó por su suegra Noemí. En vez de eso, prefirió sufrir por causa de Noemí, del Dios de Noemí, que entregarse a una vida de placer y de pecado. Eso es bien interesante, ¿no, hermano? Hermano, hay decisiones que nosotros tomamos por la causa del Señor, que el Señor las recuerda. Cuando una persona dice, Señor, yo por encima de todo, yo quiero seguirte.
yo voy a cortar con estas amistades, yo voy a dejar esos vicios, yo voy a dejar el trago, yo voy a dejar el pecado, yo voy a dejar el adulterio, yo no quiero vivir más, yo quiero seguirte, Señor. Ayúdame de todas las maneras posibles porque yo quiero seguirte. Es como lo que hizo Ruth, ¿no? Y Dios se dio cuenta que ella había hecho así. Que ella no quería vivir en su vida como moabita, sino que ella la quería ser redimida, ¿no? Bueno, Dios sabe quién realmente le están buscando. Dios sabe realmente quiénes le están clamando. Como también Dios sabe quiénes se están burlando de Él, quién solo le está buscando por conveniencia, quién realmente es hipócrita en su corazón hacia Él. Dios lo sabe, hermano. Nosotros podemos engañar a los demás, ¿cierto? Pero a Dios, ¿quién lo va a poder engañar? Cuando nosotros pensamos engañar a Dios y a los demás, en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces Él le dice, bendita eres. Dice ahora en el 11, ahora pues no temas, hija, yo haré contigo lo que tú digas. Ay, mire esto. ¿Quieres que te redima? Yo voy a hacer contigo eso. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Quieres que te salve? Yo voy a hacer eso contigo. Y Dios es bueno, hermano. A veces Dios trata con el hombre de una manera hasta que el hombre no se da cuenta. Yo pienso que Dios le concede los deseos hasta a los pecadores, hermano. Hay gente que dice, Israel le dijo en el desierto, Señor, queremos carne, queremos pecado. ¿Quieres carne? Y el Señor se lo concede, pero para su destrucción. Pero Él le está diciendo, ¿qué quieres? Dime lo que quieres y yo te lo voy a dar. Ella quería redención. Ojalá nosotros podamos querer. Con el Señor vienen todas las cosas, pero ojalá lo más importante, hermano, para el hombre delante de Dios, es que Dios lo redima de su condición de pecado delante de Dios. El hombre es un enemigo, necesita ser salvo. Y esa salvación se habló desde el más grande púlpito de la historia de la humanidad, la cruz del Calvario, donde nuestro pariente cercano estuvo dispuesto a pagar por nosotros. Y aquí lo que vemos es que vos está interesado. ¿Tú quieres? Yo voy a querer. Pero eso tenía que hacerse de una manera legítima. No solo era que vos quisiera y ella quisiera, sino que tenía que haber una manera legítima. ¿Y por qué había una manera legítima? Había un pariente más cercano. Sí, o sea, había otro hombre que podía redimir a Ruth. Entonces él le dice, es necesario que hablemos con el otro hombre a ver si el otro hombre la va a querer redimir o yo la puedo redimir. Entonces más adelante él le dice, bueno, quédate a ti para que nadie piense mal, vean de Noemí, yo voy a hablar con los que tengo que hablar, voy a solucionar el asunto. Entonces dice en el 4, entonces Booz subió a la puerta y se sentó allí. La puerta de la ciudad antiguamente era como los juzgados. ¿Sí? Ahí se solucionaban todas las cosas civiles de esa sociedad. Y los que oficiaban como jueces eran los ancianos de la ciudad o los hombres de la ciudad. ¿Sí? Era una manera como antiguamente se solucionaban los asuntos. Entonces, y he aquí que pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentados aquí, y ellos se sentaron. Entonces, ¿qué hizo Booz? Convocó una junta civil para tratar el asunto. Hermano, nuestra redención, esto es bien importante saberlo. La redención que promete Dios por la palabra fue una redención totalmente justa y legal. Por eso en el Nuevo Testamento, en Romanos, se usa mucho un término que es un término judicial que usa la Biblia para hablar de nuestra salvación. Justificación. ¿Qué es la justificación? La manera como Dios declara pecadores justos. Pero el término era un término que Pablo toma del derecho romano, hablando de que ese acto de Dios perdonarnos era un acto legal y justo, porque Dios es justo. Y si el hombre pecó, el hombre tiene que pagar. Y de alguna manera hay que pagar esa deuda. Solo que Dios asume esa deuda por su Hijo. Y su Hijo muriendo por nosotros, Él paga por nosotros y nos declara a Dios justo por la obra de Cristo. Es un acto legal. Ahora Booz va a redimir a Ruth. Entonces Él lo va a hacer de una manera justa, una manera honorable, una manera visible, usando la tradición de la época. Y dice ahí, luego dijo,
al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que las compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Ay, mire ese problema. Cuéntanos si tú vas a redimir el asunto de lo que quedó de Abimelech. Y él dice: yo voy a redimir. Y mire, y ahí uno ve la intención de voz de que redimir a Ruth. Mira lo que él dice: lo siguiente. Entonces replicó Boaz, era un juicio legal ahí: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. ¿Qué era el asunto? El hombre no se va a casar con Ruth. ¿Por qué? Porque el estigma de una mujer casada que se muere el hombre es que esa mujer tiene maldición. Y si es una extranjera moabita, ¿quién se va a casar con la viuda negra? De pronto, por eso Dios trajo la muerte a la familia de Abimelech. ¿Sí? Entonces el hombre dice: yo redimo las tierras, pero si es con Ruth, no redimo. Renuncia a su posibilidad de redimir. Hermano, y en ese contexto, si uno lo ve así como lo veía este pariente, Ruth no era una buena adquisición. Era una mujer moabita, era una mujer impía, era una mujer extranjera. Y saben que, hermanos, eso representa nuestra realidad. Nosotros no somos una buena posesión. Nosotros somos personas difíciles, pecadoras, que traemos maldiciones detrás, ¿sí? Que traemos una vida oscura, habiendo hecho muchas cosas que desagradan a Dios. Y si realmente, como dice Romanos, cualquiera osara morir por el justo, mas Dios muestra su amor, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo se entregó por nosotros. O sea, nosotros no éramos un buen partido, hermano. Nosotros éramos personas impías, personas indignas, personas que si fuera por nuestra justicia, Dios nunca nos hubiera redimido. No fue porque nosotros fuéramos buenos, fue porque Dios nos amó. ¿Sí? Y a primera vista cualquiera hubiera dicho: no, yo no. Pero había un pariente que sí nos quería redimir. Voz, figura de Jesucristo. Figura de aquel que dijo: yo voy. Tienes que morir para salvarlo, yo voy. Vas a ser desechado, vas a ser herido, vas a ser menospreciado, vas a ser crucificado. Y él dijo: yo voy. Porque él sabía que a pesar de que esa mujer, figura de su pueblo, en algún momento iba a ser una viuda, en una situación terrible, él la iba a redimir de esa situación. Iba a hacer de ella su esposa. Qué historia, ¿no? Yo les decía que esto representa el Evangelio de una manera muy, muy preciosa, ¿no, hermanos? Y dice: y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho. O sea, el pariente se abstuvo, porque yo no podré redimir. Había desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y el contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y éste servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Era una tradición antigua, ¿no? Ahí el mismo Samuel nos explica la tradición. Cuando usted hacía un contrato y usted cedía su derecho, usted quitaba el zapato y se lo daba al otro diciendo: usted tome la situación. Hermano, esa tradición antigua pues no es muy significativa para nosotros, pero algo así fue lo que sucedió en la cruz. Jesús se puso en el zapato de nosotros, hermano. Jesús tomó nuestro pecado, nuestra responsabilidad, y asumió nuestros pecados.
para salvarnos. Por eso se les decía ahora, el púlpito de Jesús fue la cruz, donde Él mostró su amor al hombre y donde Él dijo, yo vengo a redimirlos. ¿Sí? Fue algo visible, no fue a escondidas, hermano. Jesús no vino a salvarnos de una manera escondida, lo hizo públicamente. Y cuando iba a la cruz decía, he aquí, yo voy a la cruz por vosotros. Y después que fue a la cruz dijo, vayan y predíquenle a todo el mundo, que yo ofrezco perdón de pecados. Y si usted está aquí, usted debe saber que un pariente cercano lo quiere redimir. ¿Sí? Y ese pariente cercano, que es Dios hecho hombre, fue Jesús, el que asumió por nosotros en la cruz nuestra condición. Hablándole no solo a su Padre, sino a los ángeles, a los demonios y al mismo mundo, su disposición de comprar para sí un pueblo suyo, un pueblo que tal vez éramos extranjeros, pecadores, menospreciados, pero ahora quiere que ese pueblo sea su esposa, su iglesia, ¿no? Entonces hacen todo esto de una manera muy pública. Y dice ahí en el 9, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy. O sea, todos están dando aquí cuenta de que yo ahora tengo el derecho de redimir. Hermano, por eso nosotros tenemos una simbología muy preciosa en la cena. Nosotros recordamos en la cena es eso, que Cristo como el pan fue partido por nosotros. Que Cristo como el vino, su sangre fue derramada para perdón de pecados de nosotros. Nosotros somos testigos, ¿no, hermano? Nosotros somos testigos de lo que hizo Jesús. Por eso predicamos el Evangelio de Jesús. Por eso hacemos discípulos para Jesús. Por eso vamos por todo lado hablando la verdad del Evangelio. Porque Dios quiere que eso sea conocido. Dios no quiere que esto quede oculto. Sí, las tradiciones religiosas han ocultado todas estas verdades. La gente vive engañada en sus pecados, pero aún hoy en día Dios permite que el Evangelio siga predicando. Siga predicándose sencillamente, siga predicándose por internet, siga predicándose en películas cristianas, siga predicando de muchas maneras. Pero nosotros debemos ser testigos de que hay un pariente que todavía quiere seguir salvando a los hombres. ¿Sí? Y lo interesante de este acto de salvación de vos es que en esto Ruth no tuvo nada que ver, ¿cierto? Ella no estuvo ahí, ella no participó, todo lo hizo Él. Así fue el Evangelio, hermano. Todo lo que teníamos que hacer para ser salvos lo solucionó Jesús. ¿Sí? Eso es un acto que Él hizo. Entonces dice él, vos, dijo a los ancianos y todo el pueblo, vosotros sois testigos de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. O sea, todos eran testigos de que, miren esta frase, hermano, de que ahora Ruth había sido redimida y ahora era su esposa. Hermanos, nosotros ahora como cristianos ya no somos de nosotros. Cuando hemos creído en el Evangelio, ahora ya pertenecemos a otro. Y Él también quiere que sepamos que antes, pues, Ruth podía ir o volver, pero ahora no, ahora era esposa de vos. Qué privilegio, ¿no? Porque realmente para ella no era una carga, sino era algo, era la manera de redimirse de su ruina y casarse con un hombre, y no con cualquier hombre, con un hombre millonario, que le iba a poder dar hijos, que le podía dar una nueva vida. Así Dios quiere darnos una nueva vida en Cristo Jesús, ¿no? Y eso fue tremendo, ¿no? Porque todo el mundo se enteró del asunto. Y dicen ahí en el 11, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos. O sea, no solo estaban los ancianos, sino todo el pueblo estaba mirando este asunto. Y dijeron, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea,
las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. O sea, eso que tú has hecho vos sirva para que esa mujer sea de bendición y sea conocida como las esposas de aquellos hombres del pasado. Raquel y Lea fue una de las esposas de Jacob. De allí vinieron las tribus de Israel, y sí. Entonces ella le está diciendo, así como esas mujeres del pasado, Dios haga Ruth próspera y te dé muchos hijos, y tu nombre vos sea recordado como alguien importante en Belén. Y hermanos, si saben que esto se cumplió, porque este libro no es un libro aislado, sino él hace parte de unos de los eslabones de la revelación divina. ¿Saben quién llegó a ser vos? El abuelo del rey David. Sí, abuelo. O sea, estaba en sus muslos. No importa que fuera segundo o tercero, era el abuelo de David. ¿Y saben qué vendría a ser Ruth y vos? Parte de las familias por la cual la genealogía de Jesús vendría a surgir. Y en la genealogía de Jesús tenemos 3 mujeres impías extranjeras que fueron injertadas. Y entre esas está Ruth. Imagínense, Jesús vino del linaje de una mujer moabita, que fue redimida. Ya no era moabita, era parte del pueblo de Dios. Que era pecadora, mas fue reconciliada con Dios. Ahora, ¿cómo sabemos eso? No es que yo me lo estoy inventando. No piensa que yo me lo estoy inventando. Más adelante, al final de la carta, dice ahí, en el 13, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concediese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y se sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Mire cómo Dios restauró el corazón de Noemí, ¿no? Con la misma situación de Ruth, y le trajo una gran alegría a Noemí. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y mire ahí donde dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y usted va a ver que el Evangelio de Jesús, ¿cómo comienza? Con esta misma genealogía. Y después liga a David hasta el nacimiento de Jesús. ¿Usted ve qué historia maravillosa, hermanos? Una mujer que no era parte del pueblo. Una mujer moabita en una situación terrible, pero que es redimida por su pariente cercano y llega a ser parte del gran propósito de Dios y de la gran familia de Dios, de la cual vendría Jesús nuestro Salvador. Lo que puede hacer la fe en la vida de una mujer, ¿cierto? Cómo nuestra vida puede cambiar si realmente somos personas de fe, que de todo corazón nos volvemos a Dios y dejamos que Él nos redima en Jesucristo, ¿no? Esta historia es maravillosa, ¿no? Parece una novela, ¿cierto? Nos vi emocionados. Pero es una pequeña historia que es una simbología de lo que es el Evangelio de Dios y cómo Él quiere redimir a un pueblo. Hermanos, algún día, así como Boz se casó con Ruth y hubo una gran celebración y allí surgió un hijo y todo lo que vino después, algún día nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. Amén. Y algún día nos vamos a casar pública y visiblemente con nuestro pariente cercano que es Jesús. Y ese día será una gran celebración. Dios nos conceda tener el corazón de Ruth, ¿no? La fe, la determinación, el amor de Ruth, para que podamos ser parte de esos que son redimidos, ya no por dinero, sino por la sangre del Cordero, como lo dice el libro de Primera de Pedro. Entonces, una pequeña expresión del Evangelio, ¿no? Muy preciosa, muy edificante y también muy
muy elocuente, habla profundamente a nuestros corazones.